Bueno, se acaba de terminar aquí aquí en México. Pues ni modo que en donde. Son las 12:52 de la noche. Acaba de temblar otra vez. Pero aunque no me vea, no sé si se alcanza a ver mi rostro. Pero acaba de temblar. Y pues, tengo que levantarme temprano. Y a ver qué va a pasar, ¿no? Espero que se encuentren bien ustedes. No me veo tanto. Se ve mi ventana. Pero bueno, cuídense. Mañana les vuelvo a grabar. Porque pues voy a grabar cosas interesantes en lo que pasa en mi vida. Y bueno, buenas noches y cuídense.